I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Y bueno, estamos continuando realizando los personajes de este hermoso pesebre. Y ya estamos en el cuarto personaje. Ya completamos con Gaspar los 3 Reyes Magos y también ya lo tenemos a San José. Bueno, aquí miren, pues estamos en realidad utilizando lo que son los mismos apliques que estamos utilizando en los anteriores personajes, ¿no? Con diferentes aquí colores y también obviamente el modelo de su rostro, su cofrecillo. Pero lo que es en sí la base, el cuerpo y el patrón de la base de la cabeza, de sus brazos, es el mismo de todos los personajes, ¿no? Les recuerdo visitar los primeros videos, el video 1, 2 y 3 de San José. Y bueno, si ustedes van a realizar en esta versión, en estos colores, pues los colores que ustedes necesitan son los siguientes. Necesitamos 3 tonos de verde. Serían en este caso este verde de aquí, que es como un verde agua, ¿no? Como medio fosforescente, fluorescente. Necesitamos este verde oscuro y este verde de acá, que es como un verde aceituna, verde sapito, ¿no? Necesitamos color piel, ¿no? Para su rostro, su boquita, sus orejas, sus manitas y sus piecitos. Color café oscuro para sus sandalias, ¿no? Color blanco para su cofrecito, su vasija y también para este detalle de aquí de luz de sus ojos, ¿no? De la parte de aquí. Color amarillo, mostaza o oro para esta rayita de aquí del cofre, la parte de aquí y la corona. ¿Qué más colores? Color gris, gris para la base y para el filo de sus mangas. Apliques grandecitos para aquí las puntas de la corona y más pequeños para la parte de acá. Aquí también en la parte de aquí también tiene puesto un aplique grande. Necesitamos un par de ojos de 5 centímetros de diámetro. En la base yo le he colocado un color más oscurito café, ¿no? Como le pueden ver aquí, es un color más oscurito del mismo grosor del tono de piel, ¿no? Todo este trabajo estamos realizándolo como los demás personajes con un ganchillo de 2.5. Ahora, para el tema de la barba, del cabello, como lo hemos hecho en los anteriores personajes, estoy utilizando una lana gruesa y aquí en el Ecuador se llama cable, que es más o menos el doble de grosor del hilo que estamos utilizando para todo el proyecto. Aquí he utilizado un tono más un cafecito como más rubiecito se lo vería, ¿no? Como más marrón. Este tono lo utilicé tanto para la barba, el cabello y sus cejas. Esos serían los tonos de colores que vamos a utilizar para hacer esta versión. Para hacer la otra versión de tonos, como estamos haciendo en todos los personajes, lo único que va a cambiar de tono sería la parte de la túnica de adentro y su manto. Y ahí todo lo demás llevarían los mismos colores. Pero de igual forma yo les voy a ir indicando cuando ustedes necesitan cambiar de color, si desean hacer esta versión o la que voy a realizar. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar con la primera pieza que vamos a realizar. Bueno, vamos a hacer la corona y yo voy a utilizar un estambre color amarillo, mostaza o color oro si ustedes gustan, un ganchillo de 2.5 y bueno, yo he realizado 55 cadenas, ¿no? Ahora lo que vamos a trabajar es en vueltas cerradas. Bueno, vamos a cerrar en círculo la cadenita así, porque vamos a tejer en vueltas cerradas. Y vamos a introducir nuestro ganchillo en la primera cadena. Y vamos a unirlo con un punto deslizado, así miren, de esta manera. Ya, aquí tenemos nuestro punto deslizado. Entonces vamos a aprovechar también para perder esta hebrita, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquí una cadena, vamos a cerrar en vueltas, ¿no? Hacemos una cadenita y en la misma cadena donde introducimos para hacer el punto deslizado, vamos a hacer un punto bajo, porque recuerden que vamos a cerrar en vueltas, ¿no? No en espiral. Entonces para ello voy a coger aquí un marcadorcito
tengo mis marcadores, ¿ya? Entonces voy a coger un marcador y le voy a poner aquí para que no se me pierda que inicio aquí cada vuelta, ¿no? Recuerden, para cerrar en vueltas tenemos que hacer donde nos toca la nueva vuelta un punto deslizado, levantamos una cadena y en el mismo punto iniciamos lo que vamos a hacer. Entonces ya hice mi primer punto. Ahora me voy a ir tejiendo un punto bajo por cada cadena. Recuerden, son 55 cadenas, entonces voy a tejer 55 puntos bajos y ahí nos vemos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 55 puntos. Recuerden que cuando cerramos en vueltas cerradas, al último nos queda como que fueran 2 puntitos. Esos no los deben tejer porque es el punto deslizado y la cadena que hicimos para cerrar la vuelta. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos aquí a cerrar vueltas cerradas, ¿no? Recuerden, aquí entonces cogemos donde inicia la vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado, miren, así, y luego vamos a hacer una cadena. Ya, una vez hecho esto, aquí ya cerramos la vuelta, no estamos haciendo en espiral, cerramos la vuelta y en el mismo punto donde hicimos el deslizado, yo comienzo la nueva vuelta haciendo un punto bajo, miren, así, y en ese punto bajo que acabo de hacer es donde le voy a poner mi marcador como señal, así, miren. Entonces lo siguiente que yo voy a realizar es lo mismo. Voy a hacer un punto bajo en cada punto. Voy a hacer los 55 puntos bajos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 55 puntos bajos. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a cerrar mi vueltita. Voy a sacar mi marcador. Entonces donde inicia la vuelta voy a hacer un punto deslizado. Miren, y se cerró la vuelta. Voy a hacer una cadenita y voy a hacer un punto bajo en el mismo punto donde hice el deslizado, pero lo voy a hacer en bloc, o sea, tomando solo la cadenita de atrás, porque esta vuelta la voy a iniciar haciendo en bloc, ¿no? Entonces voy a tejer de nuevo mis 55 puntos, pero voy a tejerlos en bloc, o sea, tomando solo la cadenita de la parte de atrás, así, miren. Tomo la cadenita de la parte de atrás y hago mi punto bajo. Tomo la cadenita de la parte de atrás y hago mi punto bajo. Y así me voy a ir tejiendo los 55 puntos bajos. Listo, miren, yo aquí ya terminé de hacer toda mi vuelta en bloc. Aquí ya está dando la formita como de coronita. Listo, ahora vamos a hacer el siguiente patrón para hacer las puntitas de nuestra corona. Y vamos a cerrar primerito nuestra vuelta. Vamos a hacer el punto deslizado, ¿no? Así. Vamos a hacer la cadenita. Y ahí mismo donde hice el punto deslizado, ¿no? Voy a hacer aquí mismo otro punto deslizado, no un punto bajo como solíamos hacer para iniciar la vuelta, sino otro punto deslizado. Y aquí yo voy a colocar, miren, mi separador de vueltas, ¿no? Listo. Vamos a cerrar el separador de vueltas y a continuar, ¿ya? Ya hicimos un punto deslizado para hacer la vuelta, una cadena y un punto deslizado ahí mismo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un medio punto alto en el siguiente punto. Vamos a hacer un medio punto alto. Miren, así. Y cerramos. Ahora voy a hacer un punto alto doble, ¿no? ¿Cómo es el punto alto doble? Yo tomo lazada, introduzco el ganchillo en el siguiente punto, saco, tomo lazada, saco los dos primeros, tomo lazada, saco el 1, me quedan 2, tomo lazada y saco los, ya se me zafó, y saco los 2. Miren, eso es un punto alto doble. Ahora voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, voy a hacer un punto deslizado. Un punto deslizado en esa cadenita, ¿no? Así, miren.
En la siguiente cadena voy a hacer otro punto deslizado. Así. Miren, ya tengo 2 puntos deslizados. Ahora, en esta base donde empezó, miren, a subir las cadenas, voy a coger así. Miren las 2 hebritas y ahí voy a hacer otro punto deslizado. Así. De esta manera, miren. Ahora voy a hacer un punto alto, pero en el mismo agujero donde inicié haciendo el punto alto doble. Voy a hacer solo un punto alto. Me voy a introducir en el mismo punto, miren. Y voy a hacer un punto alto. Normal, no doble, sino un punto alto. Así. En el siguiente punto voy a hacer un medio punto alto. Miren así. Un medio punto alto. Y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Miren, y aquí yo terminé de hacer el patrón. Esto de aquí ocupa en total 5 puntos. Porque hice un deslizado, un medio punto, un punto alto doble y el otro como lo hice en el mismo punto, entonces están en el mismo punto, sería el tercero. Hice medio punto alto y un punto deslizado. Entonces, cada patrón de este me va a ocupar 5 puntos. Y como yo tengo aquí 55 puntos, me tienen que salir 11 de estos, ¿no? 11 puntitas. Entonces, voy a repetir de nuevo el patrón para que nos quede claro, ¿no? Voy a sacar un poquito de lana. Ya. Entonces, vamos a iniciar de nuevo, ¿no? Yo hago... Aquí terminé con deslizado este patrón de aquí. Y ahora voy a iniciar de igual forma con un punto deslizado. Entonces voy a hacer mi primer punto deslizado. Luego voy a hacer un medio punto alto. Miren. Luego voy a hacer un punto alto doble. Tomo lazada. Saco los 2 primeros. Tomo lazada. Saco uno. Tomo lazada y... saco los 2, miren, levanto 1, 2 y 3 cadenitas. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, voy a hacer un punto deslizado, ¿no? Voy a hacer aquí un punto deslizado, miren, 1. En la siguiente cadenita voy a hacer otro punto deslizado, miren, 2. Y en estas hebritas donde empieza, miren, donde empieza la cadena, cojo así, la de aquí y la de acá, las 2. Aquí se me apretó mucho. Así, miren, las 2. ¿No? Aquí me quedan las 2. Entonces, aquí voy a volver a hacer otro punto deslizado. Así, miren. Entonces voy a hacer un punto alto introduciéndome donde hice el punto alto doble. En el mismo punto voy a hacer un punto alto, normal, miren. En el siguiente punto voy a hacer medio punto alto, medio, miren. Y termino haciendo un punto deslizado, así, miren. Y ya me quedó la otra puntita, miren. Y así me va a ir quedando estas puntitas, como triangulito con esta puntita. Entonces... esa es la idea, miren, aquí está la coronita y así nos va a ir quedando igual que acá, miren. Luego le vamos a poner aquí en la puntita estos apliques. Entonces vamos a realizar 11 de estas. Aquí ya tenemos 2, nos faltarían 9 más. Y eso vamos a hacer y de ahí nos vemos. Aquí ya terminé de hacer, miren, todas mis puntitas. Aquí nos salieron 11 como les comentaba. Y bueno, aquí vamos a cerrar ya solamente con un punto deslizado, ¿no? Uy, se me zafó aquí el puntito. No, ya lo voy a volver a hacer. Aquí vamos a cerrar con el punto deslizado. Simplemente aquí donde está el marcador hacemos un punto deslizado, cortamos la hebra y la escondemos. Aquí ya le corté la hebra. Entonces esta hebrita la voy a esconder aquí atrás del tejido, ¿no? Con la agujita. Listo, miren, así me quedó la coronita, todo escondido. Ahora vamos a utilizar este hilo plateado. Bueno, en la anterior corona yo le utilicé hilo dorado, ¿no?
Si ustedes desean pueden utilizar dorado, en esta ocasión yo le voy a poner plateado, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a utilizar este hilo plateado y la corona la voy a ubicar así, con las puntitas hacia mí, ¿no? Con las puntitas hacia mí. Para yo irme haciendo, voy a hacer puntos deslizados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si miran que aquí se ven, ¿no? Las cadenitas. Aquí tengo 55 cadenas, ¿no? Porque con esas inicié, entonces por cualquier cadenita me voy a ingresar así el ganchillo y voy a hacer un nudo deslizado primero con el hilo plateado y me voy a enganchar, ¿no? Voy a engancharme aquí de esta manera, así miren. Entonces voy a hacer una cadenita así y me voy a ir tejiendo en cada puntito un punto deslizado, no puntos bajos, sino deslizados, de esta manera, miren así. Y así me voy a ir tejiendo por todos los 55 puntos. Miren, aquí ya terminé de hacer todo el borde en plateado. Miren, así está nuestra coronita. Vamos a esconder estas hebritas. Miren, aquí yo ya las escondí las hebritas. Ahora lo que vamos a hacer es en estas puntitas de aquí vamos a pegar estos brillitos de fantasía. Miren, 11 deben tener, ¿no? Para poderle pegar en cada puntita. Entonces con silicona necesitamos de ley, le ponemos aquí un poquito de silicona y luego inmediatamente ponemos así, miren, ¿no? Y así nos va a quedar. En cada puntita le vamos a poner estos brillitos. Y miren, así nos quedó la coronita con todos los brillitos. Miren, bueno, aquí la corona ya estaría lista, la vamos a dejar a un ladito, ¿no? Y vamos a continuar haciendo lo siguiente. Aquí vamos a realizar con un estambre blanco el cofrecito, la vasijita, esta de aquí, ¿no? Vamos a iniciar con color blanco. Esa le vamos a hacer igual el mismo tono. Y aquí hice un anillo mágico, como les decía, de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un aumento en cada punto, o sea, 6 aumentos. 6 aumentos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, hasta aquí ya terminé esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tengo 30 puntos. Ahora voy a hacer 2 vueltas de altura de 30 puntos. 2 vueltas. Yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. El último punto no le terminé de hacer porque voy a cambiar de color. Aquí ya le enganché, le amarré con el blanco, pero el blanco no lo corto, ¿no? Entonces voy a terminar de hacer este punto con el color amarillo, que es el mismo que utilizamos para la corona. Entonces me voy a ir tejiendo solo una filita de un punto en cada punto, o sea, los 30 puntos me voy a ir tejiendo en cada punto de amarillo. Y luego llego acá y voy otra vez a engancharme con el color blanco. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar esa vuelta y el último punto no le terminé de hacer. Ya le corté la hebra amarilla porque ya no voy a ocupar y le voy a terminar de realizar ese puntito con este estambre blanco, ¿no? Y me voy a ir tejiendo nuevamente una vueltita. Aquí está el puntito. Una vueltita de puntos blancos, ¿no? 30 puntos bajos. Listo, aquí ya terminé de hacer esta vueltita en blanco. Ahora voy a hacer 2 vueltas más de altura de 30 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer mis... En total hicimos después del amarillo 1, 2, 3 vueltas de altura de 30 puntos. Ahora vamos a comenzar, vamos a iniciar realizando las disminuciones, vueltas de disminución. Entonces vamos a iniciar realizando 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer mi vuelta de disminución y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a realizar
Vamos a hacer, a ver, nos tocaría hacer 2 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren aquí ya terminé de hacer la vuelta de disminución de 2 puntos bajos y una disminución, y no le terminé de hacer la última disminución porque voy a cortar la hebra y me voy a enganchar con mi estambre amarillo, ¿no? El mismo que hicimos aquí. Vamos a enlazarnos con este estambre de aquí. De esta manera vamos a amarrarle aquí los dos nuditos para que se nos quede súper bien sujetito y no se vaya a zafar nuestro tejido. Con estas hebritas irían ya para adentro. Y ahora aquí vamos a hacer una pausa porque le vamos a rellenar. Vamos a rellenar esta pieza. Listo, miren aquí yo ya le rellené. Y aquí vamos a hacer esta vuelta. Vamos a continuar con las disminuciones, pero la vamos a hacer en bloc, o sea, tomando la hebra de atrás. Y vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Aquí yo ya hice mi primer punto bajo en bloc, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí la disminución, nos tocaría, pero tomando solo la hebra, miren, de atrás, así. Solo toman la hebra de atrás. Voy a hacer la disminución normal aquí, porque es en bloc, miren. Entonces aquí ya hago mi primera disminución y así me voy a ir yendo un punto bajo, pero solo tomando la hebra de atrás. Y voy a terminar de realizar esta vuelta de esa manera, un punto bajo, una disminución en bloc, todo alrededor de la vuelta. Listo, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 12 puntos tomando el punto completito. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura y así nos está quedando. Aquí si les hace falta le rellenan un poquito más. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Aquí ya terminé de realizar mis 6 disminuciones. Ahora sí voy a cortar la hebra para poder cerrar la figura, ¿no? Entonces aquí vamos a jalar así la hebrita y aquí nos quedan 6 puntitos y esto lo vamos a cerrar con la aguja. Primero vamos a ensartar la agujita, ¿ya? Listo, miren, aquí ya ensarté la aguja y vamos a cerrar como siempre cerramos los tejidos, ¿no? Tomando la hebrita de adelante, así, de cada puntito, miren así, 1, 2, 3, 4, 5 y el último puntito, miren aquí, 6, ¿no? Entonces aquí vamos a jalar, miren, el momento que jalamos, cerramos, es como que hiciéramos un anillo mágico invertido. Entonces vamos a tomar una hebrita de por aquí, le pasamos la lana por alrededor de la aguja, es para que se haga un nudito, jalamos, miren, y se hizo aquí un nudito. Entonces vamos a meternos por aquí mismo y nos salimos por cualquier otro extremo y vamos a jalar la aguja. Vamos a jalar un poquito que se pierda, no mucho, para que esto de aquí no se hunda, ¿no? Entonces aquí ya cortamos el sobrante de nuestra pieza. Listo, miren. Así nos quedó nuestra vasijita, nuestro cofre, como querramos llamarle, ¿no? Ahora lo último que vamos a realizar es, miren, pegar estos apliques de la parte de aquí. Yo he pegado saltándome 2 puntos, he ido pegando un aplique de los pequeños y de los mismos que pegamos en la corona le puse uno acá arriba. Entonces vamos a pegar eso, ¿ya? Entonces yo tengo, miren, aquí los apliques realmente son los mismos, ¿no? Que estoy utilizando en todas. Ay, no se me quiere abrir esto. Ahí. Entonces, miren, aquí tengo unos apliques, entonces estos los voy a colocar en toda la parte alrededor, ¿no? Vamos a pegar eso. Sí, yo le estoy pegando. Miren, aquí ya le pegué una, me salté 2 puntos. Tampoco es que tiene que ser exacto, ¿no?, la distancia, sino que abajito de la línea amarilla. Y así me voy a ir pegando alrededor hasta llegar aquí.
Listo, miren, así nos quedó nuestro cofrecito de Gaspar. Le pusimos, recuerden, la de aquí arribita también, que es más grandecita. Son del mismo tamaño que pusimos en la coronita. Miren, así nos quedó. Bueno, vamos a continuar realizando las siguientes piezas. A realizar el manto de Gaspar. Miren, aquí como les comenté, le hice un poquito más larguito el manto de Gaspar. Y bueno, vamos a realizar, si ustedes lo quieren hacer con estos tonos, ¿no? Con este verde más clarito y este verde oscuro, pues lo pueden hacer, ¿no? Entonces yo voy a hacer con otros dos tonos de colores, que sería este café y este color nuez. Pues obviamente este color nuez sería, el café sería el tono más oscuro que representaría el color verde oscuro. Y este sería el verde más claro. Bueno, vamos a iniciar con este tono de aquí, el café oscuro. Si ustedes van a hacer el otro manto, deben iniciar con el verde oscuro, ¿ya? Y para ello vamos a realizar 47 cadenitas. Listo, aquí ya tengo realizadas mis 47 cadenitas. Ahora voy a hacer puntos medios altos y comenzando desde la tercera cadena, desde el ganchillo, ¿no? Cuento la tercera cadena y ahí voy a iniciar. Cojo la lazada, entonces cuento 1, 2 y 3 y me pongo aquí, ¿no? Entonces hago 1, 2 y así me voy a ir tejiendo. Me deben salir en total 45 medios puntos altos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 47 medios puntos altos. Ahora al final voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2. Voy a girar el tejido y voy a tejer de nuevo estos 45 puntos. Voy a hacer 45 medios puntos altos cogiendo el punto completo, ¿no? Aquí yo cojo el punto completo. Hago mi lazada, cojo mi lazada, miren, cojo todo el punto completo y me voy tejiendo así los 45 medios puntos altos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mi segunda fila de 47 medios puntos altos. Entonces aquí voy a hacer esto. Aquí no le voy a terminar de hacer el último punto porque voy a cambiar de color. Entonces voy a cortar la hebra y vamos a cambiar al color, este color de aquí, el color nuez. Si ustedes están haciendo el otro manto, aquí deben cambiarle al verde claro. Entonces aquí terminamos de hacer el punto con esta hebra de acá. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer aquí solo un nudito. Vamos a dejarle un poquito más larguita esta hebra de aquí. Y aquí solo vamos a hacer un nudo, no dos. Un hito bien apretadito, ¿no? Así. Para hacer el cambio de color, le terminamos de hacer con el nuevo color. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a levantar ahí las 2 cadenas, que siempre levantamos al final, ¿no? Entonces levantamos 1 y 2 cadenas. Ya, vamos a girar el tejido y ahí vamos a aprovechar y vamos a perder estas 2 hebritas que nos quedan. Las vamos a poner en la parte de adelante, ¿no? Sosteniendo para poder hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer en blow. O sea, solo tomando la cadena de atrás, ¿no? Vamos a hacer en blow. Recuerden que las demás filas hicimos normalmente. Ahorita solo tomando, miren, la cadenita de atrás. Por estas hebritas no se le ve. Pero miren, estoy tomando la cadenita solo de atrás. Ay, me olvidé de tomar la lazada porque son medios puntos, ¿no? Entonces, miren, tomo la cadena solo de atrás y realizo mi primer medio punto. Tomo y cojo solo la cadena de atrás. Aquí. Miren así. Ay, se me enganchó. Aquí. Y hago mi otro medio punto. Y así me voy a ir tejiendo medio punto en cada uno, ¿no? Voy a ir tejiendo los medios puntos aquí, los 45 medios puntos. Solo tomando la hebrita de atrás, que sería esta de aquí, miren. ¿No? Esta es la cadenita, tomamos solo la hebra de atrás. Y así vamos a tejer los 45 medios puntos altos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar mi vuelta en blow de medios puntos altos, ¿no?
Ahora lo que voy a hacer, miren, el último punto no lo terminé de hacer porque voy a regresar a mi color café oscuro. En su caso, si están haciendo el otro manto, sería el verde oscuro. Entonces voy a cortar la hebra, si le corto así más o menos de unos 5 centímetros, ¿no? Para poderla perder mejor. Entonces yo me voy a enlazar de nuevo con el café de esta manera. Y le voy a hacer, como les dije, un nudito, solo un nudito. Uy, ya se me zafó por jalarle de más. Ya se me zafó. Bueno, así miren, ya. Entonces voy a coger, como les decía, la hebra y pasamos por todo. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer un nudito. Solo uno bien apretado, nada más. Porque después si le hacemos 2 nudos se va a ver mucho el nudo ahí. Entonces ahí recién hago mis 2 vueltas, perdón, mis 2 cadenas de altura para girar. 1 y 2, ¿no? Y luego giro mi tejido y ya saben, ponen las cadenitas para irlas perdiendo de una vez. Entonces pongo así las cadenitas y ahora mi vuelta voy a hacer en blow, o sea, tomando solo la cadena de adelante. Miren así, ¿no? La cadena de adelante. Y aquí hago 1. Miren, solo tomando la cadenita de adelante, quiere decir esta cadenita. Miren, este es las cadenas, ¿no? Ahí se puede ver mejor. Esta, la cadenita solo de adelante, ya no la de atrás, solo la de adelante. Y así me voy a ir tejiendo mis 45 puntos, medios puntos altos. Miren, así me voy tejiendo y aprovecho para perder las hebritas, ¿no? Y miren, así nos va quedando y así ustedes van a tejer estos 45 medios puntos altos, pero en flow, tomando solo la cadena de adelante. Miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 45 medios puntos altos en blow y levanté al final 2 cadenas porque vamos a continuar con el café. Ahora, bueno, hasta aquí hemos hecho 4 filas, ¿cierto? Les voy a hacer un recordatorio porque este patrón de estas 4 filas lo vamos a tener que repetir, ¿ya? Entonces, voy a hacer un recordatorio de lo que hemos hecho hasta ahora. Primero realizamos aquí 47 cadenas, ¿cierto? De esas 47 cadenas empezamos a hacer 45 medios puntos altos porque iniciamos desde la tercera cadena, entonces nos salen 45 puntos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Realizamos 45 medios puntos altos, levantamos 2 cadenas y luego hicimos de nuevo o la segunda fila 45 medios puntos altos. Estas 2 filas primeras cogimos el punto completo, ¿no? A la tercera fila, antes de terminar el último punto, nosotros cambiamos de estambre, ¿no? Y al cambiar, recién levantamos las 2 cadenas y hacemos esta tercera fila, la hicimos que sería de del lado derecho, ¿no? Así sería el lado derecho. Entonces, hicimos 2 normales. La tercera hicimos en blow, o sea, tomando la cadena solo de atrás. Y la cuarta fila que cambiamos de nuevo a café, hicimos en flow, o sea, tomando la hebra de adelante. Ya, entonces ahí hicimos 1, 2, 3, 4 filas, ¿ya? Ahora, este patrón vamos a repetirlo de nuevo y lo vamos a repetir 7 veces, ¿no? Pero 7 veces contando con esta. En este caso serían 6 veces más, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita yo voy a volver a hacer 2 filas en café. Voy a hacer 1 y 2 filas en café. Luego voy a hacer otra en este color nuez. Y por último voy a hacer otra en café, ¿no? Entonces, haciendo este patrón ya tendría una vez más, ¿no es cierto? Repetido. Y así voy a repetir 6 veces más. Debo tener en total 7 de estos que serían en total 7, 14, 21, serían 28 filas que en total debo tener, ¿no? 28 filas haciendo este patrón. Este patrón, recuerden, 4 filas, lo repito 6 veces más. Las 2 filas primero, normal, cogiendo todo el punto. La tercera en blow y la cuarta en flow. Y ahí nos vemos. Y así nos quedó, miren, realizado, ¿no?
repetido 7 veces en total con la primera que hicimos. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces repetido ese patrón. Bueno, ahora vamos a identificar cuál es el derecho de nuestra pieza, ¿no? En este caso va a ser donde ustedes van a ver las hebritas que siempre se acuerda que hicimos en Bloy en Floy, quedan esas hebritas vistas, que serían estas como cadenitas. Ese es el derecho de la pieza. Miren, y ese es el revés, que no se ve nada de eso, ¿no? Miren, ya. Entonces, una vez identificado el derecho de nuestro manto, pues mide igual lo mismo abajo y arriba, ¿no? Entonces vamos a tomar la parte superior del manto, ¿no? Vamos a ver cualquiera de las dos, puede ser así, aquí o así del otro lado, ¿no? Pero que esté derecha. Entonces nosotros vamos a utilizar el color más oscuro. En este caso yo voy a hacer el café, ¿no? Ustedes si están haciendo el manto con verde, va a ser el verde más oscuro que van a tomar. Entonces yo voy a hacer un nudo deslizado con mi estambre café. Voy a hacer aquí un nudito deslizado así, de esta manera. Entonces yo me voy a enlazar aquí, ¿no? Al inicio. Y me voy a ir tejiendo 28 puntos en total. ¿Por qué 28? Porque en total son 28 filas que hicimos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Eso quiere decir que yo voy a hacer un punto en cada fila. En cada fila voy a agarrar un punto. Entonces me voy a iniciar aquí. Me voy a enganchar aquí en la esquina. Y voy a tomar mi estambre de esta manera. Miren así. Ya ingresó. Sino que no se me cogió completo. Ahí está bien. Entonces voy a aprovechar de igual forma para esconder esta hebra, ¿no? Entonces aquí voy a iniciar haciendo una cadenita y en esta misma fila, esta es la fila del inicio, en el centro de la fila me voy a enganchar de esta manera y voy a sacar mi primer punto bajo de esta manera. Miren, ahora me voy a ir a esta fila de aquí, a la segunda, ahí ya se me cogió con todo. Voy a ponerle bien la hebrita para acá. Me voy a ir al centro de esa, miren, y voy a hacer, se me coge mal, aquí, voy a hacer mi segundo punto, miren. Entonces ahora me toca la siguiente fila, voy a hacer otro puntito, voy mi tercer punto. Ahora me toca a esta fila y así, un puntito en cada fila, miren, en cada final de cada fila, así. Ahora me toca acá, me ingreso así, miren, y así. Así me voy a ir yendo hasta yo completar mis 28 puntos bajos. Aquí ya me falta solo hacer mi último puntito en la última fila de esta. Entonces aquí no lo voy a hacer en el centro, sino aquí en el filito. Le voy a hacer así, miren. Voy a tomar así mi punto y lo voy a hacer así, para que me quede justo en el filo. Así me va a quedar. Se va a fruncir un poquito, pero esa es la idea, no hay problema, ¿no? Entonces lo siguiente que nosotros vamos a realizar acá es, aquí vamos a hacer, ya hicimos los 28 puntos. Ahora vamos nosotros a levantar una cadenita, así de esta manera. Y vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Eso vamos a repetir 9 veces. Un punto bajo y una disminución. 9 veces. Al último me va a sobrar un puntito y ese puntito lo voy a tejer normalmente. Entonces voy a iniciar realizando mi primer punto bajo. Miren, de esta manera. Y ahora voy a hacer mi disminución. Así. De esta otra manera, así como siempre hacemos las disminuciones, miren, ¿no? Entonces voy a de nuevo hacer un punto bajo y así me voy a ir sucesivamente. Un punto bajo, una disminución, esto lo repito 9 veces, al último me sobra un punto y eso lo tejo normalmente.
Miren, aquí yo ya terminé de realizar esa vuelta. Hice aquí, voy a hacer una cadenita y voy a girar mi tejido. Hasta ahí tenemos 19 puntos, ¿no? Y vamos a girar el tejido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos primerito a hacer 2 puntos bajos. Vamos a hacer, aquí se me zafó. Vamos a hacer la cadenita y vamos a girar. Y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a repetir el patrón de igual forma, un punto bajo, una disminución, pero solo lo vamos a repetir 5 veces. Y al final me va a sobrar 2 puntos. Entonces estos 2 puntos los voy a tejer normalmente. Recuerden, al inicio hicimos 2 puntos bajos. Luego vamos a repetir el patrón de un punto bajo, una disminución 5 veces. Y luego voy a hacer 2 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar esa vuelta y se me está cerrando cada vez más. Miren, estoy así. Y hasta aquí tenemos 14 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, la última vuelta del cuellito. Entonces vamos a girar de nuevo el tejido. Y aquí, bueno, aquí voy a hacer 2 cadenas para girar. Antes de girar voy a hacer 1 y 2 cadenas, ¿ya? Y luego aquí voy a saltarme un punto. Me voy a saltar un punto y voy a hacer un punto bajo. Miren, así. ¿Ya? Ahora lo siguiente que voy a hacer es, de nuevo voy a hacer 1 y 2 cadenas. Me voy a saltar un punto y en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. De nuevo, 1 y 2. Me salto un punto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Y así me voy a ir yendo todo hasta el final. Recuerden, me toca hacer aquí 2 cadenas, me salto un punto y hago un punto bajo. 2 cadenas, me salto un punto y un punto bajo. Y así hasta el final. Miren, aquí yo ya terminé de realizar esa fila. Entonces voy a hacer una cadenita. Y voy a cortar mi hebra porque yo aquí ya terminé de realizar el cuellito de la parte de aquí. Entonces, miren, aquí nos quedaron como esos huequitos de las cadenas porque aquí vamos a pasar un cordoncito, ¿ya? Al final, esta hebrita de aquí la escondemos aquí por el tejido, ¿ya? Ahora, estas hebritas de por acá, pues esta de aquí se nos va a esconder como está en la parte de acá que inicia el manto, pues se nos va a esconder con lo demás que vamos a hacer. Esta sí tenemos que esconderla. Y ahora no vamos a utilizar ya más esos estambres. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a utilizar este color plateado, ya, este cordoncito, y vamos a hacer lo siguiente, ya. Vamos a ubicarnos de igual forma. Aquí ya justo lo que terminamos, vamos a estar ubicados en el derecho de nuestro, a ver, aquí estamos al revés y aquí estamos al derecho, al otro lado, perdón, ¿no? Entonces terminamos aquí, giramos y aquí es el derecho, miren, ¿no? Porque aquí se ven incluso las hebritas, siempre fíjense así, en eso. Entonces poniendo nuestro manto al derecho, vamos a iniciar realizando, vamos a hacer aquí en los lados, en los laterales, o sea, aquí y en la parte de aquí vamos a hacer un punto deslizado con el hilo dorado. Entonces vamos a iniciar aquí, ¿no es cierto? Y ya cuando lleguemos aquí, ya les indico porque aquí vamos a hacer otra puntada. En la parte de abajo va a ser otra puntada y aquí es el punto deslizado. Entonces nos vamos a enganchar en esta parte de aquí. Miren, aquí yo ya hice mi nudo deslizado. Entonces yo me voy a enganchar. Miren, aquí es el cuello, ¿no es cierto? Aquí es donde inicia el cuello. Aquí me voy a enganchar. Y ahí pueden ir perdiendo también esta hebrita, como vamos a hacer punto deslizado, no se va a perder. Entonces lo que vamos a hacer es engancharnos de esta manera, miren así, nos enganchamos, hacemos una cadenita y vamos a continuar punto por punto tejiendo puntos deslizados. Aquí es fácil porque aquí tenemos los puntos visibles. Entonces nos ingresamos en el punto. Estas hebritas, porque cuando se hace punto deslizado, como les decía, no se puede cubrir realmente la hebrita, no se la puede perder. Entonces las dejamos para atrás para luego perderlas
en el tejido. Entonces miren, aquí yo voy a sacar así y voy a hacer mi primer punto deslizado. Y así me voy a ir punto sobre punto realizando puntos deslizados para que me quede como esta cadenita. Entonces esto lo voy a hacer hasta aquí nada más y de ahí nos vemos. Miren, aquí yo ya terminé de hacer toda esta parte de aquí de puntos deslizados y te queda así, miren, como una cadenita en realidad. Justo yo ya llegué aquí a la esquina porque les voy a indicar la otra puntada que vamos a hacer acá. Solamente esta va a ser para la parte de aquí de la parte inferior y luego vamos a continuar de nuevo igual que acá, ¿no? Entonces aquí cuando yo llego en esta esquina, lo que voy a hacer es voy a hacer una y 2 cadenas, así, ¿no? Entonces me voy a ir tejiendo aquí, ¿no? En todas estas, estas filas, ¿no? En este caso sería en cada filita, ¿no? Aquí miren, cojo un punto, igual aquí van a ver 28 puntos, ¿no? Porque son 28 filas. Entonces, ¿qué hago yo? Hice las 2 cadenas. Ahora me voy a ir aquí a la primera fila y voy a hacer un punto bajo. Así, miren. Voy a hacer otra vez una y 2 cadenas, ¿no? Y me voy a ir a la segunda fila y voy a hacer un punto bajo. Así. Voy a hacer una y 2 cadenas. Y me voy a la siguiente fila y voy a hacer un punto bajo. Miren. Otra vez. Una, 2 cadenas. Me voy a la siguiente fila que es esta y voy a hacer un punto bajo. Y así voy a hacerlo por toda esta parte inferior. Recuerden, 2 cadenas, un punto bajo. Aquí no me salto ningún punto. Voy a hacer, o sea, aquí cada fila es un punto donde tienen que hacer, ¿no? Ustedes llegan aquí, un punto. Recuerden que aquí está 1, 2 y 3 filas. Entonces sería 1, 2 y 3 puntos. 4 puntos y así sucesivamente. Entonces recuerden, termino de hacer el punto y levanto 2 cadenas. Hago el punto y levanto 2 cadenas. Y así voy a hacer hasta llegar a la parte de acá. Miren, aquí les quiero indicar cómo me ha quedado. Miren, es diferente esta puntadita, se ve como un encajecito que lo de acá, que es la cadenita. Entonces yo ya llegué aquí y realicé mi punto bajo. Entonces aquí en la parte final lo que voy a hacer es simplemente voy a hacer 2 cadenas, una y 2 cadenas, y me voy a insertar inmediatamente en el puntito que sigue y voy a hacer un punto deslizado, así miren, y voy a continuar toda esta fila realizando puntos deslizados, así miren, de esta manera, así me va a quedar, ¿no? Entonces voy a continuar puntos deslizados como en la parte de acá hasta llegar antes de iniciar el cuellito, sería hasta aquí, ¿no? Aquí no le voy a tejer, solo hasta aquí. Y ahí nos vemos. Listo, miren, así nos ha quedado nuestro manto. Miren, es la parte de adentro. Esto les queda así mismo porque va a ir haciendo el cuerpito, ¿no? Y aquí le vamos a pasar un hilito luego ya cuando vamos a ponerle en el muñequito para poderle cerrar, hacerle un lacito. Pero así te debe quedar tu manto. Mira, en esta parte de aquí se va a mirar así. Se van a ver la parte de las cadenitas de los puntos deslizados y acá mire en este detalle que hicimos de esta manera, ¿no? Bueno, hemos terminado de hacer el manto, lo vamos a dejar a un ladito y vamos a continuar con las siguientes piezas. I don't think so. No, 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 no. I don't think so.